Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en esta preciosa y linda mañana. Que el Señor bendiga sus vidas y que Él pueda ministrarnos a través de su palabra, de todo lo que Él tiene para con nosotros. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros y esperamos y sabemos, confiamos que hoy Él también tiene algo para nuestras vidas. Yo tengo desde los 8 años de edad escuchando la palabra del Señor. Y le digo que hasta ahora siempre tiene algo nuevo Dios que enseñar. Desde los 8 años de edad tengo escuchando y estudiando la palabra del Señor. Pero hasta ahora el Señor siempre tiene algo nuevo que enseñar y siempre me sorprende. Entonces imagínense, ya estamos hablando de casi 33 años. 33 años escuchando y estudiando la Biblia. Yo he leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis como unas 12 veces. Y siempre Dios me sorprende. Siempre. Es increíble lo que Dios hace por nosotros. Es maravilloso el Dios que tenemos y la forma que Él ministra nuestras vidas. Entonces, por eso cada vez que nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, sabemos y confiamos de que Dios algo va a hacer por nosotros, algo nos va a enseñar. Así usted ya haya leído ese pasaje, Dios le va a decir algo importante en ese día. Quiero que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Usted sabe que esto es el cántico de Moisés, un resumen de lo que Moisés vivió y experimentó en su peregrinar en base a su relación con Dios. Entonces él hace un cántico, escribe un cántico y aquí está plasmado en estos versículos que denotan la relación, cómo Moisés percibe a Dios, qué es lo que Moisés aprende acerca de Dios durante todo el peregrinar de su vida y en el ministerio al cual Dios lo estableció. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Una vez más, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Tremendas expresiones de Moisés para resumir, compactar lo que él ha aprendido y ha experimentado acerca de Dios. Moisés, en su cosmovisión o forma de ver, aplica la verdad de Dios a una roca, no a una piedra, a una roca firme, fuerte, que pasan los años y los años y los años y esa roca está ahí, está firme, está eterna. Esa roca da firmeza, esa roca da seguridad. Para Moisés, Dios, Jehová Dios, es la roca. Eso es lo que él dice acá. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Sabe qué? Nosotros como iglesia, como comunidad cristiana Roca de la Eternidad, sacamos el nombre de acá, de este pasaje, de que la roca eterna es Cristo, es nuestro Señor. Una roca que no se mueve, que permanece para siempre y donde nosotros podemos vivir confiadamente. Pero ese mismo versículo nos dice mucho de los atributos de Dios, de quién es Dios en esencia, nos dice mucho. Yo quisiera que de allí nosotros pudiéramos sacar una verdad. Del resumen de todo ello nosotros pudiésemos sacar una característica de Dios. En estos días que estamos viviendo tiempos difíciles,
rodeado y afectado por toda mentira, la Biblia nos da una garantía, pues contiene la palabra de Dios a un Dios que no miente, o nos habla la palabra de Dios de un Dios que no miente. Eso es algo maravilloso en medio de este mundo en el cual la mentira ya se ha hecho un pilar, ya se ha hecho parte del diario vivir. Encontrar en las Sagradas Escrituras la descripción, la garantía, la esperanza de que el Dios al cual usted y yo servimos, adoramos, buscamos, ese Dios no miente. Por eso el tema de esta mañana lleva como título Dios no miente. Y más que una expresión, más que una frase que puede sonar bonita, es una verdad, es un principio, es una identidad. El hecho de que nosotros sepamos que Dios no miente, mi hermano, es tremendo. La Escritura declara firme y categóricamente que Dios no miente. Eso, mi querido hermano, trae descanso y garantía a nuestras vidas. Dios siempre va a decir y dice la verdad. Dios no miente. De ahí que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Pero ¿cómo se afirma nuestra manera de vivir y de pensar ante esa magna declaración? Dios no miente. Usted podría escuchar de alguna persona, dice, esta persona se enoja, esta persona es así, pero no miente. Eso da identidad, eso da garantía, eso da seguridad de que lo que sale de la boca de esa persona va a ser la verdad. ¿Y qué implicaciones? Porque no solo es el hecho de afirmar y decir que Dios no miente, porque eso es una verdad absoluta, pero hay algunas cosas que se dan alrededor de esta afirmación, de esta primicia que estamos lanzando. Dios no miente. Hay algunas verdades, afirmaciones que surgen y salen alrededor de ello. Y una de ellas es que hay derivaciones de esta verdad, de que Dios no miente. Vamos a ver algunas derivaciones de que Dios no miente. Hay garantías de esta verdad, de que Dios no miente. Vamos a mirar algunas garantías de ello, de que Dios no miente. Y tercero, hay recompensas en seguir esta verdad. ¿Cuál verdad? De que Dios no miente. Entonces, yo le decía al inicio que a la luz de esta afirmación, aclaración y definición de que Dios no miente, hay algunas cosas que hay que analizar. Y una de ellas, vuelvo y repito, es que hay derivaciones de que Dios no miente. Se derivan algunas cosas del hecho de que Dios no miente. Pero también hay garantías de ese mismo hecho de que Dios no miente. Y hay recompensas de seguir a ese Dios que no miente. Vamos a empezar hablando acerca de que las derivaciones de esta verdad, de que Dios no miente. Eso es algo que quiero que se quede en su mente y en su corazón. Dios no miente. Veamos algunas derivaciones de esa tremenda y magna afirmación. Dios no miente. Y más que una palabra, quisiera que usted lo atesore en su corazón. Una verdad. Es necesario tener una base firme donde podamos caminar, donde podamos descansar. Moisés dice, Él es la roca, cuyas obras son perfectas, sus caminos son rectitud y verdad. Es necesario en este mundo, ante tanta cosa que aparece, ante tanto desengaño, flexibilidad y tantas cosas que azotan nuestra vida, es necesario que usted y yo encontremos algo tan claro, firme y contundente como esta declaración de que Dios no miente. Y una vez tenido claro ese hecho de que Dios no miente, se derivan algunos principios de esa verdad, de que Dios no miente. Veamos algunas de esas derivaciones en relación a que Dios no miente. Número capítulo 23, verso 19. El libro de Números capítulo 23, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. A diferencia de los hombres,
Moisés declara que Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo algo, eso va a hacer. Él no es como nosotros, por eso no miente. No es hijo de hombre para arrepentirse. Ante esa verdad de que no miente, hay una derivación, y esa derivación, mi querido hermano, es que Dios es fiel. Para Moisés, entender que Dios no miente es reconocer y afirmar que Él es fiel. Dios es fiel a sus promesas. La Biblia tiene más de 3.700 promesas y ninguna de ellas va a pasar. Es más, la Biblia sostiene que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Él es fiel, es Dios de pactos, es Dios de promesa, pero Él es fiel. Aunque nosotros nos alejemos, Él permanece fiel. Es su característica, es su identidad. Y cuando Él dice algo, como no miente, tú puedes estar seguro de que es fiel y va a cumplir lo que ha dicho. Así que, mi hermano, Satanás a veces ha querido robarse la tremenda bendición de tener un Dios que no miente y que lo que Él dice y ha prometido es fiel a cumplirlo. Por eso cuando tú le diste su vida al Señor, cuando usted le entregó su vida a Cristo, usted puede descansar porque el Dios al cual usted sirve y al cual usted sigue es fiel. A veces en nuestro ir y venir hemos tenido amigos, compañeros, familiares, en quienes hemos depositado confianza. Pero a la vuelta de la esquina, esa confianza ha sido traicionada. Han habido personas que han prometido estar con nosotros para apoyarnos siempre, pero en alguna circunstancia y en algún momento se fueron y nos abandonaron. Pero a diferencia de todas las experiencias que usted pudo haber tenido, el Dios al cual usted sirve y sigue es un Dios que no miente. Y porque no miente, es un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Y que si te dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque no miente. Y porque eso lo hace ser fiel. Fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Y eso en nosotros, hermano, amigo que está aquí en esta mañana, debe traer y debe afirmar nuestras vidas. Dios es fiel. Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Así que, hermano, tenga claro ese principio que se deriva del hecho de que Dios no miente. ¿Qué más se deriva del hecho de que Dios no miente? Isaías capítulo 25, versículo 1. Vamos un momento, por favor, al libro de Isaías, capítulo 25, versículo 1. Miren lo que dice el profeta Isaías en este pasaje. Isaías, capítulo 25, versículo 1, dice la palabra del Señor. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Hermano, Dios es fiel porque no miente. Pero el hecho de ser fiel porque no miente, eso a nosotros nos da firmeza. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por la infidelidad? ¿Cuántas amistades y relaciones se han visto perdidas por la infidelidad, por la falta de firmeza y credibilidad? Pero Dios que no miente, Dios es fiel, pero eso lo hace ser firme. Yo recuerdo que mi abuelo decía que la palabra de un hombre recto vale más que un cheque firmado en blanco. Porque se da de garantía un cheque firmado y se lo pone, usted póngale la cantidad. ¡Wow! Está depositando confianza. Pero la palabra de un hombre recto vale más que ese cheque en blanco.
Entonces, qué interesante es que ese Dios que no miente, que es fiel, se convierte eso en una firmeza para nuestras vidas. En que podemos descansar, hermano. En que podemos estar claros, firmes, anclados en su palabra. Él nos da firmeza. El Ecuador, nuestro país, pasó por una época de inestabilidad económica y política. Usted recordará que los precios de los alimentos básicos y de los combustibles subían a cada rato, variaban. Y no había cómo presupuestar. Usted recordará que había un presidente y no terminaba su periodo y venía otro y había una inestabilidad tremenda. Esa fue la época en que muchas personas abandonaron esta patria para ir a otro lugar buscando un sueño y estabilidad. Hay mucha gente que se fue a Europa, se fue a Estados Unidos buscando eso, una nación firme, una nación estable. Pero a pesar de que eran una nación firme y estable en esa época, cuando vino la crisis a nivel mundial, aún esas naciones firmes y aún esos países supuestamente estables también sucumbieron, también temblaron. Pero qué diferencia del Dios al cual usted y yo tenemos. Un Dios que no miente, que es fiel y que por ende es firme. Y podemos encontrar firmeza en Él. Oiga, no hay mejor cosa. La Biblia dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, porque la casa que se cimenta en la roca que es Cristo, vienen vientos, vendrán lluvias, vendrán tempestades, pero no caerá. Porque eso es firmeza, porque Dios no miente. Si tu familia, tu casa, tus hijos, todo lo tuyo, tu trabajo, todo está cimentado en la roca que es Cristo, eso da firmeza. Eso no significa que no van a venir vientos. Eso no significa que no van a venir tempestades. Eso no significa que te va a caer agua. Eso significa única y exclusivamente que el lugar donde estás es firme. Es firme y no se cae. Tuve la oportunidad de conversar con un anciano en estos días. Y él me decía, pastor, yo empecé con los testigos de Jehová. Después me fui a los mormones. Después me fui a tal lugar, y cada vez descubría que estaba engañado. Y eso en mí ha generado incredulidad. Y yo le digo, mire, hay una verdad que fue dicha hace 2000 años. Y esa verdad sigue siendo verdad hoy en día. La que dijo nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Esa verdad sigue siendo verdad hoy. Sigue siendo firmeza hoy. Entonces, hermano, yo no sé si usted puede entender o me estoy haciendo entender la tremenda magnitud de esa verdad, esa primicia de que Dios no miente. Como Dios no miente, hay derivaciones de eso. Y una de ellas es que es fiel. Y una de ellas es que es firme. Tantas iglesias, tantos reinos, tantos imperios han venido y han pasado. Han venido y han pasado. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces es ahí la diferencia de tener un Dios que no miente. Es ahí la diferencia de creer en sus promesas porque es fiel. Y es ahí la diferencia de que lo que usted está edificando en Cristo es firme y no va a caer, porque el Dios al cual usted sigue es un Dios firme, un Dios eterno. Pero también el salmista David en el Salmo capítulo 62, Salmo 62, dice el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Wow, qué palabras tan profundas, hermano. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él y en Él está mi esperanza. Más adelante el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David como que habla con su propia alma y le dice, alma mía,
En Dios solamente reposa. No vas a reposar en el ejército. No vas a reposar en que soy rey. No vas a reposar en que hay riqueza. Alma mía, en Dios solamente reposa. No podemos reposar en ningún hombre por muy buen hombre que sea. No podemos reposar en ningún gobierno por muy buen gobierno que sea. Podemos reposar en Dios que no miente porque Él nos trae esperanza. Es un Dios fiel, es un Dios firme, pero es un Dios que trae esperanza. El día de ayer estuve en Borbón, en el sepelio de la mami del pastor Miguel Medina. Y usted sabe que cuando alguien fallece, usted va y se acerca y le da un abrazo y le dice, ¿lo acompaño en su dolor o sintiéndolo mucho? ¿Sí o no? Así uno dice. Cuando alguien falleció y uno se acerca y uno dice, ¿lo acompaño en su dolor o sintiéndolo mucho? Pero son formulismos. Son formulismos. Porque ni usted está sintiéndolo mucho, ni realmente lo está acompañando en su dolor. En ese rato está ahí. Pero no es que usted siente lo que él siente. Usted solo, sí, qué pena, hermano. Y un ejemplo de eso es que al ratito, mientras él sigue llorando, usted está acá jugando naipe. Están jugando naipe la gente, están riendo, y la novela, y el otro está allá llorando. Y usted hace ratito le dijo, lo acompaño en su dolor. Pero son formulismos, son frases que nosotros decimos. Pero hablaba con el pastor Miguel sobre la muerte de su mamá, y él me decía, pastor, mi mamá fue católica toda la vida, pero en algún momento aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y empezó a orar, empezó a leer la Biblia y a meditar en ella. Y aunque es duro que se murió, tengo la esperanza de que se fue con el Señor. Yo le digo, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. A todos nos duele cuando un ser querido se muere. ¿Sí? No diga que no, porque alguien lo escuché por ahí una vez. Hermano, los cristianos no lloramos cuando alguien se muere, nos reímos. Yo le digo, ¿qué? Que si mi mamá se me murió, yo muerto de risa el domingo ahí. No, yo lloro. Lloro porque humanamente y físicamente ya no lo voy a ver más. Y extraño los recuerdos de esa persona porque nos entrelazamos sentimentalmente, emocionalmente. Y la pérdida, porque la muerte es la ausencia, la separación del alma y el cuerpo. La ausencia y la pérdida de ese ser querido afecta. Y nos duele y lloramos y sentimos no haber pasado más tiempo. Ahí viene la esperanza contra esperanza, como decían de Abraham, que a pesar de que ahorita no le vemos, estamos firmes, estamos seguros. Esa es la esperanza de seguir por este camino, de que un día nos vamos a ver en el cielo, eternamente y para siempre. Esta separación momentánea causa un dolor y una experimentación que no la podemos plasmar con palabras, solo hay que pasarla, hay que vivirla. Pero Dios nos ha dado un bálsamo que nos recubre y ese bálsamo es la esperanza de que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Y por eso decimos no a Dios, sino hasta luego. Y alimentábamos el alma de nuestro pastor y amigo y le decíamos, hermano, algún rato la vemos allá. Algún rato la vemos en el cielo. De ahí la diferencia de una persona cuando muere sin Cristo. Ahí sí. Que muere sin Cristo. Ahí sí. Es desgarrador. Porque nunca jamás le vamos a volver a ver. Por eso es que el Dios que no miente, hermano, nos trae esperanza. Trae esperanza de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese Dios que no miente trae esperanza a nuestras vidas. Ese es el Dios que usted sigue. Un Dios que no miente y que le genera esperanza cuando los demás no tienen esperanza. Porque dicen que para todo hay remedio menos para la muerte. No saben que Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario.
Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? No pudieron retener al Rey de Gloria. Entonces la esperanza que usted y yo tenemos al escuchar que Dios no miente, es que todo lo que dijo, inclusive de la muerte, es verdad. Oiga, cuando alguien se muere, solo que le pongamos el celular en el ataúd para llamarlo cuando esté al otro lado. Cuando alguien se muere, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? La esperanza. La esperanza que da un Dios que no miente. La esperanza que no miente. Y por eso le decía al pastor, oiga, no hay mejor cosa que servirle a Dios. No hay mejor cosa que estar en los caminos de Dios. Porque nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Y vamos a pasar problemas. Y vamos a tener dificultades. Pero nada nos va a separar del amor de Dios. Y nos vamos a ver. Por eso antes, yo recuerdo, teníamos un dicho hace años cuando nos reuníamos con los jóvenes de la iglesia y nos íbamos a los campos. Teníamos un dicho, decía, si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Los mexicanos en la época de la guerra, de la revolución, morían a cada rato, a la vuelta de la esquina se mataban en la revolución, cuando querían liberarse de los Estados Unidos. Eso era, a cada rato se mataban. La época de Pancho Villa y todos estos hombres de la revolución mexicana. Y en medio de todo eso, ellos empezaban a decir una frase. Y la frase era cuando se despedían, no decían hasta luego, adiós o hasta mañana, no. Se acostumbraron tanto a la muerte que la frase que decían era, ¿nos vimos? Nos vimos. Es decir, lo único seguro es que se vieron. Entonces, hermanos, ¿nos vimos? Nos vimos. Y cada uno cogía su camino. Es decir, lo único seguro es que nos vimos. Pero de que nos volveremos a ver, no había seguridad. Entonces se despedían así. Los mexicanos se despedían así. Nos vimos, nos vimos. Entonces con los chicos de la iglesia, cuando salíamos a las misiones, a los campos, empezamos a decir una frase. Hermanos, si no nos vemos aquí, nos vemos allá. ¿Qué tal si le dice el que está al lado suyo? Si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Pero de que nos vemos, nos vemos. De que nos vemos, nos vemos. Eso se llama esperanza, certeza. Eso se llama convicción de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Un Dios que no miente. Un Dios que no miente. Alguien dijo una vez, los militares no mienten, los policías no mienten, el gobierno no miente, pero lastimosamente nos hemos dado cuenta de que todo eso se ha caído al piso. Y por eso la incredulidad. Hay gente que viene aquí a la iglesia buscando ayuda. El otro día llegó un señor que lo habían robado, lo habían asaltado y que le diera, oiga, y enseguida uno piensa, me estará diciendo la verdad. Ya no se cree. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que a veces en Guayaquil se subió un señor que lo habían operado y tenía la tripa afuera? Y ya la gente lloraba y qué sé yo. Y después nos fuimos por la bahía y vendían esas tripas, hermano, para pegárselas aquí. Las vendían. Entonces, Dios mío, ¿hasta dónde llega el ser humano? Ya la gente no cree, simple y llanamente, ya no se cree. Y en medio de esa realidad, aparece una primicia, aparece una verdad. Nuestro Dios no miente, ni mentirá. Esa es su identidad, esa es su esencia, su razón de ser. Al Dios al cual usted y yo servimos, hermanos, no miente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿qué pasa? Tengamos esperanza. 66 libros hay acá. Y eso se escribió
para que usted, hoy y yo creamos. Y eso nos traiga esperanza. Es un fruto del Espíritu, es un fruto de la fe, la esperanza. Esperanza de lo que se escribió, de las promesas, de los milagros, de las señales, del advenimiento. Esas promesas son verdad y se escribieron para generar en usted y en mí esperanza. O dígame, ¿qué siente usted cuando está en alguna crisis que parece que nunca va a terminar y que parece que usted no la va a poder pasar y se encuentra que la palabra de Dios dice que ninguna tentación, que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación, Dios nos va a dar la salida? ¿Qué siente usted? Que a pesar de que yo estoy sufriendo, tengo una esperanza. Hermano, esos son las implicaciones o las derivaciones, de la verdad de que tenemos un Dios que no miente. Pero junto con las derivaciones de esa verdad, hay garantías. Hay garantías. Cuando a usted le venden un electrodoméstico, por ejemplo, compramos esta consola grande. Y con la consola venía el manual, es decir, de las derivaciones. ¿Qué más se puede hacer con esto? Esta es una consola, pero mire, ahí tiene derivaciones. Puede servir para esto y para ello. Pero también, junto con eso, viene la garantía de que si le pasa algo, yo puedo ir a reclamar, puedo pedir algo más, puedo pedir que me la repare. Eso se llama la garantía. Entonces, la verdad de que Dios no miente tiene derivaciones de que es fiel, de que es firme, de que trae esperanza. Pero junto a esas derivaciones se genera una garantía del hecho de que Dios no miente, de esa verdad de que Dios no miente. Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8, dice la palabra: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, aleluya, ¿de quién somos? Vivos o muertos, ¿de quién somos? Ni enfermedad, ni angustia, nada, ni nadie nos puede separar del Señor. Esa es la garantía, ese es el sello que el Espíritu Santo te puso el día que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Esa es la garantía que usted tiene. Esa es la garantía, hermano. Yo le recomiendo que lo mire al que está al lado y le diga: hermano, tengo pegada mi garantía aquí. Soy de Cristo. Y ni la muerte ni la vida, nada me podrá separar del amor de Cristo. Esa es mi garantía, hermano. Si le pasa algo a esta consola, mala instalación, algo, yo voy al almacén con mi garantía. Deme otra. Deme otra. Y usted tiene una garantía, hermano, de que no importa dónde esté viviendo, no importa cómo esté viviendo en ese momento, si está enfermo o como usted es de Dios hoy y para siempre. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces yo le decía al pastor: qué interesante es saber, pastor, que una vez que usted acepta, eso es lo interesante, cuando usted acepta a Cristo, todo cambia. Toda nuestra genealogía cambia. Todo se vuelve distinto el día que aceptaste a Cristo. Tu ADN cambia. Ahora perteneces al reino celestial. Las cosas ya no tienen el impacto en tu vida que antes tenían. Porque ahora tu vida le pertenece a Cristo y es la garantía. Por eso Pablo decía que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito de vida hemos sido llamados. Hemos sido llamados. Entonces, hermanos, la garantía es que si morimos, con Él vivimos. Y vamos a vivir con Él eternamente.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Él. Hermano, una de las garantías que tenemos es que somos embajadores de la verdad. El hecho de que Dios no mienta te hace ser un embajador, pero un embajador de la verdad. Hace unos días vi una película. No, sí veo películas. El otro día Jefferson me preguntó, pastor, ¿usted se vio tal película? Yo le digo, no. Yo si no estoy ayunando, estoy haciendo estudio bíblico o estoy en una oración profunda, ni veo películas. Y él no, sí veo películas. Y me vi una película que se llamaba El Embajador. Y lastimosamente, ese hombre como embajador, representante de un gobierno, tenía que decir cosas que él sabía que eran mentiras. Y a veces un país que aparentemente estaba firme, cuando se daba cuenta había sido destruido. Y esa embajada perdía sentido, perdía razón. Se volvió un embajador del miedo. Un embajador que no sabía si realmente lo que estaba detrás de él se sustentaba o era verdad, o era cierto, o había firmeza. Pero hermano, gracias a que Dios no miente, tenemos la garantía de que sí, somos embajadores, pero embajadores de la verdad, única y absoluta verdad. Alguien dijo por ahí que no hay absolutos. Sí hay. La verdad es Cristo, sí hay absolutos. La verdad es Cristo y usted es embajador no de mentiras, no de engaños, de la verdad. Cuando usted le habla a otro, le habla verdad. Cuando usted le dice algo a alguien, le dice la verdad. Hace un día un hermano me dijo, pastor, en el accidente que hubo murieron 3. Y después de un tiempo averiguamos y no fueron 3. Es más, no hubo muertos. Entonces, ¿cómo queda el que me dijo eso? Y uno le pregunta, ¿y de dónde sacaste esa información? Alguien más me la dijo. Tremendo eso. Imagínese que usted le diga a su papá, le diga a su mamá, mami, venga a Cristo. Porque cuando uno viene a Cristo, la plata le cae del cielo. Usted se imagina a la gente entrando por así por la puerta, esperando a ver si cae. Pero gracias a Dios y a que Dios no miente, nosotros somos embajadores de la verdad. Y le decimos a la gente la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios que no cambia, sino que permanece para siempre. Esa verdad, hermano, es la palabra de Dios. Sí, la garantía es que vivimos con Él y somos de Él. Como dice Pablo aquí en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores de la verdad, hermano. Es una garantía de que usted está representando, una garantía que Dios no miente, es que usted es un embajador de la verdad. Está representando a un Dios de verdad, a un Dios que no miente, a un Dios que dice la verdad. Regresemos, por favor, al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 33. Miremos, por favor, Éxodo capítulo 33, el versículo 14. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vuélvalo a leer y piense por un momento, ¿qué le dicen esas palabras a usted? Vuélvalo a leer, es corto ese versículo. Y piense, ¿qué le dicen esas palabras a usted? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso le dijo Dios a Moisés. Mi presencia
irá contigo y te daré descanso. Ay, hermano, no hay mejor garantía. No hay mejor garantía. No hay mejor garantía que la que Dios da. Porque aún la garantía que me dan por este instrumento, por este aparato, puede que no sea buena. Puede que tenga sus deficiencias, puede que sea hasta fraudulenta, pero la garantía que Dios te da, hermano, es increíble. Dios te garantiza, escúchelo, Dios le garantiza que si usted le sirve y que si usted le obedece, Él le garantiza que su presencia irá con usted y le va a dar reposo. El Señor Jesucristo, mientras estuvo acá en la tierra, repitió esas palabras en Mateo 11:28, cuando dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, no hay mejor cosa, hermano, que trabajar para Cristo. Yo hablaba con el pastor Miguel y le decía, hermano, tal vez no tenemos fama, no tenemos dinero, no tenemos fortuna, pero tenemos un Dios bueno, santo y maravilloso, y que no hay mejor cosa que servirle a Él. Porque ¿quién puede garantizar como nosotros garantizamos que cuando cerramos o metemos ese ataúd en esa bóveda, estamos diciendo hasta luego? ¿Quién le puede garantizar eso sino Dios? ¿Quién le puede garantizar eso de que si usted sirve a Dios, Dios lo va a bendecir a usted y a los suyos? ¿Quién le puede garantizar eso? ¿Quién le puede garantizar de que Él va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién le puede garantizar sino Dios? ¿Quién le puede garantizar que Él va a cuidar de los suyos? Hermano, Dios me hizo una promesa. Usted sabe, mi papá no conoce a Cristo. Toda la vida fue alcohólico y él está en Esmeraldas. He intentado 3 veces hablarle y predicar del Evangelio. Y hasta ahora no acepta a Cristo. Hace unos días le detectaron cáncer en su estómago. Y me asusté. Porque se puso mal y me asusté. Me asusté porque se moría. Y si se moría sin Cristo, ¿dónde iba a ir? Pero el Espíritu Santo me hizo acordar de que Dios no miente. Hermano, Dios no miente. Y Él me dijo, encárgate de lo mío, que yo me voy a encargar de los tuyos. Sírveme, que yo me voy a encargar de los tuyos. Y me dio una promesa de que mi papá no iba a morir sin antes haber aceptado a Cristo. Porque un día yo le dije, Señor, yo estoy que predico y la gente se salva y se salva. Y mi papá, encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Y cuando ya no tenía esperanza, ¡pum!, le hacen un nuevo examen a mi papá y ya no tiene el cáncer. Y ahora el hombre anda otra vez por ahí. Eso me volvió a dar confianza. Por eso hablo de esto, hermano. No porque lo leí. No leí de esto solamente. Lo he vivido. Lo he vivido. Y ahora estoy hablando con mi papá y estoy planificando irme otra vez para allá. Me estoy buscando un radio que me ofrecieron que tiene toda la Biblia en audio. Para ponerle la Biblia allá a mi papá, para visitarlo, hacer visitas más contundentes, orar por él. Pero yo sí sé, hermano, cada vez que me dan una noticia, ay, mi papá se puso mal, todavía no va a morir. ¿Y tú qué sabes? ¿Acaso tú eres dueño de la vida? No soy dueño de la vida, pero sí tengo un Dios que es dueño de la vida y que no miente. Y Dios me dijo que no se muere hasta que acepta a Cristo. Porque Él cumple sus promesas, hermano. Él cumple sus promesas. Oiga, eso sí que trae esperanza a nuestras vidas. Esa tremenda garantía, hermano. Por eso es que uno le sirve, pues. Eso le decía al pastor Miguel, hermano, usted le sirve al mejor Dios de este mundo. Al mejor jefe de este mundo, perdón, usted le sirve. Al único. No hay mejor cosa que eso.
No hay mejor cosa que estar sirviéndole al Señor. Esa es la esperanza de vida que usted y yo tenemos, mi hermano. Esa es la garantía que el Señor nos da. Así que hay derivaciones de que Dios no miente. Hay garantías de que nuestro Dios no miente. Pero también hay recompensas de seguir a ese Dios que no miente. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 16, 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. Qué increíble, hermano. Estaban encarcelados Pablo y Silas, usted sabe, ¿no? El Espíritu Santo viene la presencia de Dios, los liberta. Cuando el carcelero se da cuenta de que ya no estaban, el hombre se iba a matar. Pero Pablo le dice, no hagas eso, aquí estamos. Ese hombre entiende que hay algo más sobrenatural, más poderoso, y dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo quiero eso, yo también quiero a ese Dios. ¿Qué debo de hacer? Y Pablo le dice, bueno, los dos le dijeron, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo, recompensa de seguir a un Dios que no miente, cree en Jesucristo y serás salvo, no solo tú, sino toda tu casa. Ay, pero pastor, es que mi hijo se me ha ido al mundo, se me ha descarriado. ¿Sabe de mundo? ¿Quiere saber de mundo? ¿Quiere saber de descarriar? Yo me descarrié y yo me fui de los caminos del Señor cuando fui adolescente. Y yo no me fui a la esquina, me fui a lo más profundo de la maldad de este mundo. Allá me fui. Pero aunque estaba allá, no pertenecía allá. Y cuando fue el tiempo, Dios me trajo donde tenía que estar, porque yo no era de allá. Entonces uno a veces se desanima, porque ve que sus familiares se desvían. En estos días que mis hijos están creciendo, y uno dice, wow, yo quisiera que mis hijos tuvieran la misma pasión que yo tengo. Pero a veces Dios me hace acordar y me dice, ¿y cuando tú tenías esa edad, te dormías o no te dormías cuando estabas orando? ¿Usted se acuerda? Los días, aquí gracias a Dios los cultos de oración los hacemos un poco más dinámicos, pero cuando yo era adolescente, 13 años, yo era el único muchacho que iba a la iglesia, al culto de oración, donde habíamos 8 hermanos orando, y a veces 12. Y había una hermana, que no voy a decir su nombre, que cuando el pastor decía, ore hermana tal, y lo peor era que orábamos parados cogidos de la mano, los 8, los 6, y la hermana empezaba, Señor, te doy gracias por los chinos que están en China, Señor, por los suizos que viven en Suiza, Señor, por los rusos, los rusitos, Señor, y todos los continentes. Y la verdad que a esas alturas yo ya quería tirarme al suelo a dormir. A veces me gustaba cuando el pastor decía de rodillas, ahí sí, porque ahí no roncaba, hermana. Porque no le encontraba sentido a la oración. Pero a pesar de eso, Dios ahí me salvó. A pesar de eso, hermano, Dios ahí me salvó. ¿Quién no jugaba uno? ¿Quién no hacía? Cuando el pastor decía, hermano, nos vemos, esas palabras eran las más lindas que lo escuchaba decir durante el mensaje. Cuando él decía, hermano, nos vemos, la sonrisa, amén. Y sale por esa puerta, porque el resto no me gustaba nada. Pero Dios ahí estaba haciendo su obra. Entonces a veces como que Dios a uno le dice, porque así es uno, ¿no? Uno ya quiere que su hijo venga, no, abra su Biblia, medite en el Espíritu, analice todo lo que está ahí. Pero no, todos pasamos nuestro proceso. Pero tenemos una esperanza, hermano, una recompensa de servirle a Dios, de tener a un Dios, seguir a un Dios que es verdad. Es que nuestra familia se va a salvar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Mi esposa, ¿recuerdan una prédica que dio Magali sobre eso? Uno dice, instruye al niño en su camino, y uno piensa que ese muchachito aceptó a Cristo y de ahí va pintando para profeta, para pastor, ahí. Pero no dice eso. Instruye al niño en su camino, pero ¿cuándo se va a dar cuenta que no se va a apartar? No es en el proceso cuando es adolescente, es cuando es viejo, ¿no? Obviamente como está ahí la barba en el mentón, dice no se va a apartar. Y mi hermana mayor, yo les conté esto creo hace un tiempo, mi hermana mayor una vez vino a visitarme y estábamos revisando un álbum de fotografías y ahí yo estaba con unos cortes, andaba todo. Entonces mi hermana decía, yo recuerdo que mi mamá siempre decía, Dios tiene algo bueno para Germán. Y ella decía, yo le decía, mamá, qué bueno va a tener si ese es el peor, si ese tal, si eso es lo de acá. Y mami siempre decía, Dios tiene algo bueno para el Germán. Entonces mi hermana, Dios la usó para hacerme recordar eso. Yo no la escuché a mi mami decir eso, pero Dios la usó a mi hermana para que yo escuche eso. Que a pesar de que yo andaba por allá, mi mami aún seguía creyendo de que Dios tenía algo especial para mí, algo bueno para mí. Y me hubiera gustado, usted no sabe, esa parte todavía no la entiendo, pero me hubiera gustado que mi mamá me viera ahora. O sea, que la escena que ella tenía no sea la escena con la que se fue, sino que mi mamá me viera ahora. Eso me llenaría de un orgullo santo. Me gustaría, yo a veces le he pedido a Dios, Señor, ¿por qué te la llevaste? Hubiera esperado unos días, qué sé yo. Pero no, mi mamá no me vio a mí así. Mi mamá no me vio así. Pero yo sé que un día me va a ver allá. Y si me va a ver allá, es por lo que sembró, lo va a cosechar. Entonces, mi hermano, es una bendición servirle a Dios. Así que no se desespere. El Dios que usted sirve no miente. Así que si Dios le dijo que los suyos van a heredar el reino, créale. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas las demás cosas van a venir por añadidura, hermano. Ah, qué privilegio es servir a un Dios que no miente. El libro de Juan, San Juan 14:6, es un pasaje que casi todos conocemos y podemos recitar de memoria. Pero leámoslo para no omitir alguna frase, alguna palabra. San Juan 14:6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Nadie viene dónde? Usted ha escuchado que la nación más poderosa sobre la tierra es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero usted sí sabe que uno puede, después de tanto esfuerzo y pasar por filtro, puede que tenga la bendición de poder conocer la Casa Blanca y la oficina Oval. Puede, pero de allí a que pueda conocer personalmente al presidente, casi es imposible. Casi es imposible. Y yo recuerdo un niñito en el seminario, hijo de un profesor norteamericano, estaban conversando y en ese ratito llega el presidente de la iglesia misionera a visitar. Entonces mientras saludaban, el niño le pregunta al papá en inglés, obviamente, ¿quién era él? Y él le dice, él es el presidente de la iglesia misionera. ¡Wow! El hombre se fue feliz de la vida corriendo porque había llegado a la casa el presidente. Obviamente él asociaba la figura del mandatario, del inalcanzable y todo eso. Pero hermano, hágase de cuenta de esto. Tan difícil es ver al presidente del Ecuador, de cualquier país. ¿Cuánto más será de difícil poder ver a Dios face to face, cara a cara? ¿Cuán difícil será ver al Dios santo, sublime, eterno, el que habita en luz inaccesible,
Ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Pero la Biblia nos dice que la bendición, la recompensa de servir y creer en un Dios que no miente, es que usted y yo, como dice la Escritura, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted tiene a Cristo? ¿Usted tiene a Cristo? ¿Sabe a quién va a conocer en persona? En vivo y en directo. ¿A quién va a conocer? Al Padre. ¡Wow! ¡Qué recompensa! ¡Qué privilegio! ¿Qué hacemos delante de la majestad del trono del Señor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vemos? ¡Wow! Esa es la recompensa de seguir a un Dios que no miente. Sí, la vida eterna, pero poder llegar al Padre. Un cantante de música cristiana dice que en esos momentos algunos querrán, qué sé yo, foto, no sé. Pero él no se preocupa por las coronas que le puedan dar, ni por el lugar en la mesa que le puedan poner. Lo único que le interesaría y le alegraría es poder ver cara a cara a su Señor. ¿Qué recompensa, hermano? Usted va a ver a Dios. 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 Porque el Dios que no miente recompensa a los que le sirven y le siguen. Él honra a los que le honran, dice la Biblia. Ay, qué privilegio tan grande, mi hermano, mi querido amigo que está aquí en esta mañana. No hay mejor cosa que servirle al Señor. No hay mejor cosa que darle su vida. Todo barco depende de un ancla en alta mar. Todo barco que no tiene un ancla está a la deriva y es cautivo. Todo barco depende de un ancla para tener firmeza o estabilidad en su navegación. La barca de nuestras vidas es la verdad que la Biblia sostiene, que Dios no miente. No miente. Nuestra firmeza, nuestra seguridad. Y esta verdad, mi querido hermano, sí o no, nos trae paz, firmeza y muchas otras cosas más. Pero esta verdad, en el nombre del Señor, hay que compartirla. Esa verdad, vaya y compártala. Cuente a sus amigos la firmeza y esperanza que es tener a un Dios que no miente.